Yo te dio la última de ver que... Es más goloso, verdadero. Señor, Sí. En Uruguay ya tenemos. Pero la foto de los bailes parece como de televisión y todo de ver. De la ver, pero sí. Con los vermú que hacía. ¿Qué fue Carlito para vos? En media sorda. ¿Qué fue Carlito para vos? Ah, Carlito fue un hijo para nosotros. Fue un hijo de la familia. Prácticamente bien de la familia. Y estos son todos apodos que él mismo se ponía. Él se decía que se llamaba Charlie Fox, Carlito Charles Esquiavo, Loco Esquiavo Flor de Clavo, Esquiavito Flor de Clavito, ferroviario, decía porque un dicho que había de un director de colegio que los que no estudiaban le decían que eran unos ferroviarios. Y después, bueno, este último no lo puedo decir porque es una mala palabra, pero lo decía él, No se puede decir. Y bueno, y acá yo puse, y para mí en esta casa, el número uno, el más grande, el único, el mejor. Fue una persona muy especial, muy particular, creo que va a dejar una marca muy importante en el Puerto Viejo, Carlos. Carlito era un tipo que tenía las puertas abiertas prácticamente en todo el Puerto Viejo. Era muy raro que Carlos vaya a una casa y no le abran la puerta. El día de mi casamiento, hace más de 20 años, nos aprontábamos todo para el casamiento. No contábamos con la presencia de Carlito porque a él nunca se le invitaba, nunca se le pedía que fuera, pero él llegaba. Entonces al momento de ir a la iglesia, ¿quién llega? Carlos, de traje y corbata, como siempre, impecable. Y bueno, fue mi compañero hasta la iglesia. Es decir, en vez de entrar solo a la iglesia, entré con Carlito a la iglesia ese día. Y él tenía, por ejemplo, esquinas, ¿viste? Por ejemplo, allá de acá 1,5 cuadras, en la esquina de 3 de febrero, ahí él ahí era donde medio se ponía a solucionar sus problemas, porque él tuvo, hasta el último día, tuvo un amigo imaginario que era el Flaco. Y él todo lo hablaba con el Flaco. Bueno, en esa esquina, por ejemplo, arreglaba los problemas del país, de la política, los problemas personales de él. Después en la esquina de Cochabamba y Juan Perón, por ejemplo, ahí tocaba la guitarra. La puerta de Carlitos era en esa casa y al lado había como si fuera una piecita donde él juntaba del almacenero de la esquina, que había una despensa, y en ese tiempo venían las latas de dulce, redondas. Entonces él pedía esas latas y se formaba una orquesta. Y la música le gustaba con locura, y él tocaba imaginariamente la batería. Y tenía mucho oído, y una vuelta, una orquesta que existió acá, Los Cuatro Colores, que el Sapo La Cabra, el cantor, le prestaron la batería en un baile. Él siempre subía y bailaba y cantaba porque le encantaba. Decirte que lo recuerdo como si fuera ahora. Bueno, fanático de los iracundos, por supuesto. Iracundo, iracundo soy. Iracundo, iracundo soy. Después en la esquina de Tibiletti y Peiret, a la siesta, con unos auriculares que le habíamos hecho nosotros, con 2 tarros, qué sé yo, y un micrófono transmitía la fórmula entrerriana. Siempre preparábamos motos de carrera, autos de fórmula entrerriana y todo, y sí, él estaba con nosotros, lo llevábamos a las carreras. La campera del jefe de equipo nuestro, del equipo de nuestro, ¿no es cierto? Y entonces él venía los sábados y ya sabía en el lugar del placar donde estaba, él iba solo, entraba, la buscaba y ya la tenía pronta, porque los domingos nosotros lo pasábamos a buscar por la casa para llevarlo a las carreras. Nos acompañó siempre a las carreras él.
Así que bueno, esto lo guardo porque tiene doble valor. Primero porque a mí me trae mucho recuerdo de la parte deportiva mía y aparte porque después pasa a ser una indumentaria exclusiva de él. Esto no se podía tocar. De gusto venían acá para chichonearlo, venía alguno y se la ponía y ahí se armaba el tole-tole. Al ser uno más de nosotros, y sí, pasaba y chicanas había. No faltaba uno que le tocaba el culo, pasaba otro y le tocaban. Claro que pasa que después la réplica de él no era tan suave. Sí, a más de uno lo tomó arriba de una escalera y él iba y te preguntaba, ¿de quién son estos huevitos? Seguro que era así. Aquel sabe por qué son. A veces hablaba solo con sus amigos imaginarios, pues tenía así un amigo imaginario, hablaba mucho con él. Nosotros, por ejemplo, le decíamos, mirá, Carlito, lo que te hace el flaco de atrás, y él lo sacaba corriendo, ¿viste? O sea que para él existía el flaco y todas sus conversaciones, es más, él estaba acá en una rueda como ahora, por ejemplo, y él se quería ir, decía, bueno, hasta luego, y miraba para el costado y decía, vamos flaco, le decía, y arrancaba con el flaco. Y hasta en la esquina por ahí se peleaba e incluso hasta le tiraba algunas trompadas al flaco, algunas veces tuvo sus serias complicaciones. Con alguna gorra de lana también que le calentaba la cabeza un poco, ¿no es cierto? Con las cosas que le hacía el flaco. Pero el flaco toda la vida existió con él. Fue su amigo imaginario siempre. También le gustaba mucho lo que era la parte fierrera, los autos de carrera, las motos. Porque era fierrero. Le gustaba la música, era fierrero. Lo que nunca yo vi que le dieran mucha bolilla fue al fútbol, por ejemplo. Al básquet un poco más por el tema de Parque Sur, que Parque era su segundo hogar prácticamente. Pasaba horas y horas porque el cantinero lo quería muchísimo. Lo quería como un hijo. Rosendo Leturia era el cantinero en esa época en el club. Y incluso él hasta colaboraba a veces en la cantina, no mucho tampoco, pero por ahí le hacían lavar algún vaso a cambio de la fantita o de algún sándwich. Siempre estaba con gente rodeado de compañeros y amigos y familias también que lo querían mucho. Fue una persona que fue muy querida. Tenía sus días también, tenía sus problemas con la política, tenía sus problemas laborales. En la panadería, él trabajó en la panadería de lo que era Día de Hermanos, compartió muchos años allá dentro de la panadería. Y en el ministerio también. Como era un ser querible, ¿viste? No tenía maldad para nada, era muy aceptado. Esta foto muestra la vestimenta de él cuando venía a trabajar, porque él se consideraba dueño de la panadería. Y se hacía lo que él decía, ¿viste? No era cuestión de tampoco llevarlo por delante. Y ya venía con su equipo para trabajar y su equipo para cambiarse después, porque él no se ponía la misma ropa cuando se bañaba. La indumentaria de trabajo de él, que era su delantal y siempre con la cabeza envuelta porque era demasiado prolijo y hiper limpio era. No se bancaba ni el polvillo, nada. Entonces, y si no tenía nada a mano, por ahí venía acá y tenía una bolsa de nylon aunque sea puesta en la cabeza. Era muy aseado. Muy higiénico. Se bañaba hasta 2 veces por día. Yo creo que tenía la piel gastada de tanto baño, mira. La tarea de él más que nada era arrollar las lonas que se usan para cuando leuda el pan y eso. En esa época no existía tanto la inclusión, el tema de la estimulación temprana, de que los chicos con esos problemas eran muchas veces ocultados y como él era uno más. Venía acá, era un obrero más. O sea, lo trataban como un obrero y él cumplía las funciones y con su rutina de barrer, hacer los tendidos, limpiar las máquinas, estibar. Si hacían las pizzas, él ayudaba, si hacía pan dulce, él también. No, él en todo. Y había días que también no quería hacer nada,
Carlito medio era un trabajador junto con nosotros. Y había tomado este ministerio, lo había tomado como de él, que era un lugar especial para él porque, bueno, tenía su lugarcito, tenía sus cosas que hacer. Él andaba junto acá, siempre con nosotros, y se cambiaba en ese cuartito, hay un cuartito ahí, que es donde se guardan las herramientas, ahí, y bueno, ahí incluso tomaba mate con nosotros, acá, ¿ves? Y bueno, se sentaba e incluso se cambiaba ropa, acá, y bueno, y compartía las mañanas temprano, que siempre tomamos mate. Tenía a sus compañeros que lo contenían. Él decían que eran más que amigos, eran sus compañeros de trabajo. Fíjate el significado que tenía. Y lo mandaban a la oficina y él iba y tenía su papel con las horas extras, que él escucharía seguramente al personal, ¿viste? Y él también hacía su papelito con horas extras. Y aparte le gustaba ir también porque subía a los barcos a comer. Es que era su otra pasión, la comida. Él tenía siempre fijaciones sobre cosas, sobre personas, dónde ir a comer el postre, dónde ir a almorzar. ¿Dónde vas, Carlito? Me voy a Parque Sur. Voy a ver, dice, a ver si me convidan con algo. A media cuadra acá, la familia Rigo, casi siempre era el lugar del desayuno de él, ¿viste? En mi caso me tocaba los días de lluvia. Cuando llovía y la lluvia lo sorprendía en este barrio, temía ir a la casa, entonces el encargado de llevarlo era yo. Entonces yo sabía que el día que llovía, el que me iba a estar esperando en mi casa al mediodía para que lo lleve, iba a ser Carlito. En Echeverri y Juan Perón había un bar muy famoso que tenía cancha de bocha, el bar El Sureño. Por supuesto, Carlito habitó ahí. Y venía con un pan con 2 milanesas dentro del sándwich. Y se comió el sándwich ese y le habían regalado una guitarrita, no era de verdad, era una guitarra más o menos, y la dejaba ahí. Y le dicen, Carlos, te cambio la guitarra por un choripán. Y la cambió. Así que se comió el choripán arriba de las milanesas todavía. O asado, sagrado, en mi taller o en cualquier reunión que andaba por ahí, que veía que había humo, ya se quedaba. Y tenía sus lugares. Acá al lado vivía un hombre que era el enfermero del ministerio. Cuando andaba medio mal, caía acá. Iba a mi casa porque mi papá era enfermero de acá del ministerio. Y después de haber comido toda la noche, o todas las noches como comía él, caía a mi casa a pedirle una pastillita para el estómago. Mi papá le daba en ese entonces le daba un mejoralito, pero había que dárselo con coca porque si no, no lo comía, no lo tomaba. La fantita y la coquita eran sus predilectos. Carlito fue autodidacta, nunca nadie le enseñó. Si bien él nació y se crió toda la vida al lado nuestro, en los talleres y todo, pero nunca nadie le dijo, mirá Carlos, vení que esto es esto. Y vos desarmabas un motor y te decía pieza por pieza lo que era. Carlito tuvo una época en que empezó a ir a la escuela, que iba a Surco de Esperanza, y bueno, justamente por ahí nosotros nos extrañaba que él no venía al barrio, pero luego nos enteramos que él iba a Surco de Esperanza, ¿no? Hacía su estudio ahí, le gustaba lo que era mucho a ver cómo puedo decir, las cosas con herramientas, trabajo con herramientas, cosas manuables. O por ejemplo, por ahí salíamos con la moto, el karting y no quería arrancar y él venía y te decía que le conectaste la batería, no decía cosas que no podían ser, decía cosas coherentes. Y bueno, y aprendió al lado de nosotros lo que era todas las herramientas. Un tubo, un alicate, todo sabía. Él era de más inteligente. Si ponen el nombre de una plaza a Carlos Schiavo, me lo figuro como un prócer, digo entre comillas. Porque fuiste un gran hermano, un poco hijo adoptivo, un gran amigo, o porque cuando entro al taller veo tu foto engalanando sus paredes. Y ni te cuento cuando toda la manga de lagarto, como vos nos llamabas, cuando te enojabas porque no organizábamos un asado,
o por algún otro motivo, nos juntamos a la vuelta de los fierros armando las motos. Ahí sí que brotan minuto a minuto los dichos y frases de tu autoría, y algunos que otros ojos se ponen brillosos. Y fue un personaje de acá, del Puerto Viejo. Si para mi vieja fue un hijo, para nosotros fue como un hermano. Me había tomado como la mamá pona que me decía, ¿viste? Y me imagino que ha sido un hermano para todas las demás personas que están acá en el Puerto Viejo. O un hermano o un hijo, porque él con todos tenía que ver. Muy buen muchacho. Era como un hermano. Realmente, un hermano.